Los lunes a las 22 en La Nación Más. Sigue Café de la Tarde. Bueno, muy bien, aquí seguimos con Café de la Tarde y el lunes en el CCK el presidente Mauricio Macri convocó a una reunión a gobernadores, empresarios, sindicalistas, gente del Poder Judicial para contar los primeros lineamientos de las reformas que se vienen, entre ellas reformas que pueden cambiar el rumbo económico de la Argentina, y de eso vamos a hablar ahora. Están con nosotros Alejandro Roba, economista y director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cómo te va? Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, bienvenido. Muchas y nuestro gracias. compañero Bueno. Esteban Lafuente. ¿Qué Celio? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, para comenzar esta charla, este debate, Esteban tiene algunos datos sobre el crecimiento de empleo. Sí, se conocieron ayer los datos que mensualmente distribuye el Ministerio de Trabajo a partir de los datos del CIPA, Sí. que es la herramienta que más se acerca, digamos, a analizar un poco la dinámica del empleo y cómo ha crecido o no. Que si bien hubo un crecimiento mensual, los datos son referidos a agosto del acumulado del año, sí muestran algunas disparidades que tienen que ver con que el empleo privado crece, pero sobre todo dinamizado por lo que es el monotributo y el monotributo social, y el empleo público también, no así el empleo privado, que también muestra divergencias. Imagino que ellos después van a conversar un poco también qué impacta y cómo se mueve. Exacto. Pero lo que más creció en el año es la construcción, no así la industria, que todavía está algunos puntos por debajo de lo que fue el nivel de empleo de 2015, que fue el pico que hasta ahora se registraba. Entonces, un poco lo que está mostrando la dinámica del empleo es justamente que hay algunos sectores que crecen más que otros, y entonces habrá que ver cómo continúa y cuáles son finalmente los factores que dinamizan el crecimiento de la economía. Exactamente, o sea que el gran motor hoy del crecimiento de la economía es la construcción. La construcción del empleo privado y el monotributo social y el monotributo, que son como dos figuras que tal vez acompañan como ese primer crecimiento de la economía que están mostrando en este 2017 después de un año complicado del año pasado. Aldo y Alejandro, ¿cómo ven estos ganadores y perdedores, si los podemos llamar así, en cuanto a crecimiento? De empleo, lo que uno puede ver en todo el mundo es que la industria no es creadora de empleo, es destructora de empleo. Lo que crea empleo en el mundo hoy son los servicios. Hacia eso marcha el mundo, con lo cual no nos debería extrañar. Lo notable en este caso de que esto no suceda en la Argentina es simplemente que estamos no en una etapa de continuo crecimiento, o sea, de sostenido crecimiento, Sí. que es cuando uno observa estas cosas en el resto del mundo, sino en una etapa de recuperación. Pero por otro lado, nosotros pretendemos, con una legislación arcaica que desincentiva la creación de empleo y que además no está pensada para crear empleo en el siglo XXI, que nuestros industriales generen más puestos de trabajo. Se da increíblemente en la Argentina una paradoja, que es que en el mundo es cierto, los sectores que dentro de la industria generan empleo son las pymes. Eso suele ser porque el costo del capital para las pymes en todos lados es relativamente más alta. En la Argentina, donde el costo de capital es aún muchísimo más caro, increíblemente las pymes sustituyen con capital mano de obra. Y eso es por una legislación laboral que hay que transformarla, hay que reformarla y hacerla viable para lo que se viene hacia adelante en materia de empleo, que de vuelta, vuelvo a decir, va a estar apuntado en el tiempo, en el mediano y largo plazo, a los servicios. A los servicios. Ahora, hay algo fuerte que dijo Aldo, Alejandro, que es que la industria es destructora de empleo. ¿Vos coincidís en esto? No, la verdad que no estoy de acuerdo. Primero que todo país desarrollado vivió un periodo de industrialización. Después puede haber un modelo donde los servicios asociados a la industria estén creciendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero lo que pasó hasta acá, hasta el año 2015, es que sí crecía el empleo industrial, porque las condiciones para que aumente el empleo industrial eran justamente un mercado interno fuerte y una industria que en los sectores más sensibles, como la industria textil o de marroquinería, había una administración de comercio que impedía que se destruyeran las pymes justamente por importaciones que hoy, la verdad que lo único que hacen es destruir la industria nacional y por el otro lado no generan la baja de los precios que había pretendido el gobierno con estas importaciones. Cuando hablas de un estado interno fuerte, ¿hablas de no abrirnos al mundo o
estás de acuerdo en abrirnos, pero teniendo en cuenta siempre lo que se pueda producir acá. La verdad que la Argentina, desde que ingresa al Mercosur en los 90, es una economía abierta al mundo. Después vos podés administrar el comercio como te parezca, como sea tu esquema económico, si querés que haya industria o si no querés que exista industria nacional. Nosotros vivimos periodos de la década del 90 donde, con políticas similares a las actuales, se abría la economía y, por supuesto, el empleo industrial bajaba. Ahora, lo que yo me quiero referir un poquito al tema empleo es que el año pasado, con la recesión que tuvimos durante casi todo el año 2016, era lógico que el empleo bajara, porque está atado a la elasticidad del crecimiento al empleo. Ahora, lo preocupante que estamos viviendo un rebote económico a partir, te diría, de marzo, abril, y que el empleo en realidad no crece en la misma proporción que cayó el año pasado. Eso tiene que ver con la forma de este crecimiento y donde, a contrario censo lo que decía el gobierno, que iba a estar motorizado por la lluvia de inversiones privadas, en realidad el crecimiento económico es promovido por el propio Estado con la obra pública y con este cambio en el monotributo social. Entonces el empleo que está creando este modelo es menor y más precarizado. Monotributista social y trabajadores del sector de la construcción, que bienvenido que tengan trabajo, pero que sus salarios son mucho más bajos que los de la industria, porque recordemos que han cerrado más de 6.000, 7.000 pymes, que tiene que ver con con las políticas del propio gobierno, apertura, aumento de las tarifas y caída del mercado interno. Entonces, si uno quiere, para cerrar, no existe la historia, la trayectoria, ningún país desarrollado que no haya pasado por un periodo de industrialización. En la Argentina hemos tenido hasta los 60, luego se cortó, empezó de nuevo hace 10, 12 años y ahora nueva se cortó. Entonces, al no definir si queremos ser un país desarrollado o no, es lo que pasa con estas idas y venidas de la economía y de la industrialización. Sí, yo lo que veo, la verdad es que desconozco de dónde tenés los datos, de que el empleo privado estuvo creciendo en los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández. Hasta el 2015 vos dijiste que crecía el empleo privado, no creció el empleo privado, crecía la industria, 3 años de caída de la industria. Desde el 2012 que la industria se viene cayendo, recién empezó a rebotar a principios de este año fuerte, sobre todo en el segundo trimestre. Sería muy raro que hubiera generado en esas condiciones la industria de empleo. Por otro lado, esto que vos planteás significaría que un país en el cual los señores que están en el agro, que es la parte más histórica y prehistórica de la forma de producción, que hacen un agujerito y ponen una semillita, en vez de pasar en un país a tener una sembradora directa, una que siembra un montón de hectáreas, debería agarrar y tener primero un buey y arar con ese buey. La verdad es que no funciona así. El mundo tuvo sus etapas, pero cuando uno se perdió una etapa, lo peor que puede hacer es empezar a competir en la etapa siguiente. Vos podés aprovechar el avance de la tecnología, pasar a tener mucha más productividad y eso te permite un salto en el crecimiento que es fenomenal y esa es la oportunidad que se abre en la Argentina en la medida que sepamos resolver los problemas por los cuales acá es verdad, no han llovido inversiones, pero queremos y en las industrias que no somos competitivos, entonces... Y las industrias que no son competitivas, a ver, la gente no hace, que yo sepa en mi casa, los zapatos no los hacemos, la ropa no la hago. ¿Por qué? Porque me llevaría un montón de tiempo que es absolutamente inútil. Yo lo que hago lo que sé hacer, que soy economista, explicarle a la gente en los medios de difusión, por ejemplo, cómo funciona la economía, y con eso me gano la vida, porque ahí es donde soy eficiente y puedo ganar más. Después, todo lo demás se lo compro al tipo que sabe hacerlo. No es verdad que la Argentina no sabe hacer nada y solamente plantar semillitas en el campo o criar vaquitas. No, eso es un mito. Sabemos hacer muchísimas cosas bien. Esas son las que tenemos que hacer. En la medida que tratamos de hacer cosas que son absolutamente ineficientes, lo que tenemos es una economía más ineficiente. Y en la medida que tenemos una economía más ineficiente, es imposible generar bienestar económico y desarrollo. Solo para cerrar el tema, porque Aldo plantea una contradicción entre industria y agro, como diciendo que por un lado está el agro y no, por de hecho el ministerio lado se llama Ministerio de Agroindustria, ¿no? Sí, bueno. No, de hecho, el agro y la industria van de la mano. No plantea una contradicción. Lo que te digo es como empezar por ahí, después llegar a la industria y después... Lo que yo estoy diciendo es que la cosechadora que vos estás diciendo es
un bien industrial, no es un bien ni agropecuario ni de servicio. Pero Que la podés tenga comprar alto... No, bueno, afuera. Bueno, si vos compras todo afuera te quedás sin empleo, Aldo, y lo vivimos No es mucho verdad tiempo. eso. Hoy tenemos, bueno, la industria... Si En no el podemos mundo se ha hacer, demostrado. si no podemos hacer cosechadoras en la Argentina, dediquémonos a vender el país a otro país. Vos tenés que hacer, a partir de tus recursos naturales, podés hacer una industria que tenga que ver con esos recursos naturales. Ahora, hoy en la Argentina, ese es un modelo que para una Argentina de 43 millones de habitantes no alcanza. Entonces, si vos querés tener o bajar el desempleo o ir a pobreza cero, vas a tener que sostener algunos empleos que no tengan la productividad a nivel internacional, o si querés producir a nivel chino, tenés que bajar los salarios. Que eso es un poco lo que está tratando el gobierno con la reforma Bien. laboral. Ahora, planteado esto, justamente ahí está el pie, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Se viene una reforma laboral, una reforma fiscal, tributaria. ¿Tenemos algunos lineamientos? Son algunos, claro, en realidad lo que se está hablando, como bien comentaban en esta reforma que se va a anunciar el lunes, un paquete de medidas que incluye la reforma laboral, reforma fiscal, acuerdo con las provincias, por eso la reunión del lunes Claro. con el presidente, gobernadores, empresarios, un poco que lo introdujo Aldo también en la charla de cambiar la legislación, esto que él hablaba de la legislación arcaica. Por ahí preguntarles cuáles son los factores que habría que cambiar o cómo ven ustedes esta posibilidad de reforma laboral que se presume que podría ser por sectores, no general para todas las ramas, sino... Es lo que quiere el gobierno, por lo menos, ¿no? Mira, primero que habría que ver cuál es la reforma que quiere hacer el gobierno. Lo que demuestra la historia argentina y lo demuestra este gobierno, que el crecimiento económico que tuvo que ver este año tuvo más que ver con el empuje que hizo el gobierno que con la inversión privada. Y desde ese punto de vista, lo que se está reactivando de a poquito es el mercado interno. Si la reforma que está planteando el gobierno tiene como objetivo reducir los costos salariales, lo único que vas a tener es la imposibilidad de tener un mercado interno fuerte, que es lo que le va a dar el sostenimiento de la Argentina en términos de empleo. Después tenemos que ver cuáles son las cosas que exportamos para necesitar esas divisas. Ahora, el punto esencial que nosotros vemos es que una reforma laboral donde la productividad que pueda mejorar se la apropia solamente el sector del capital y no del trabajo, va a terminar como pasó en la década del 90, que se bajaron los aportes patronales y el desempleo en lugar de aumentar bajó. Y te hago un ¿Pero ejemplo. está de acuerdo que los costos laborales son altos? No, para nada. Ojalá fueran más altos. Ojalá fueran más altos. Pero para eso tenemos que ganar productividad con el incremento de la tecnología, en mi forma de ver, en servicios y en el sector industrial más pujante que tiene la Argentina, que son muchos, o por lo menos eran varios hasta el año 2015. Países como Noruega, siempre tratamos de parecernos a los países exitosos. Bueno, países, por ejemplo, como Noruega, han crecido básicamente, que han tenido grandes, digamos, no como la Argentina, pero recursos naturales, han apalancado esos recursos naturales con procesos de industrialización muy fuerte y después de provisión de servicios a esa industria. Bueno, ese es un modelo virtuoso. Ahora, ni Noruega, los países de mayor desarrollo humano no tienen salarios bajos, tienen justamente salarios altos, salvo que nos querramos parecer y competir con textiles a China, y me parece que eso no lo vamos a lograr. ¿Vos, Aldo, qué opinás? Porque en realidad yo creo que la reforma laboral no habla de salarios bajos, habla de costos, que es diferente, ¿no? Exactamente. Ah, Acá, bueno. primero que nada, hay que empezar a derrumbar mitología, porque nosotros los argentinos nos creemos el ombligo del mundo, ¿no? Que pesamos en el mundo, somos líderes en población, somos gigantísimos. La verdad es que somos así de chiquititos en el mundo. Nuestra población de 43 millones es muy chiquita. La mano de obra en la Argentina, por lo tanto, no debería ser abundante, debería ser más bien escasa. Justamente porque no hemos hecho las cosas como corresponde, acá nadie vino a invertir, más bien hasta los argentinos nos hemos llevado la plata afuera. Conclusión, por eso es que nos sobra mano de obra, porque tenemos poco capital. Lo que hay que hacer es cambiar las cosas para que vengan los capitales. Y con respecto a lo que vos preguntabas precisamente, acá de lo que se habla es de eliminar costos laborales, que no tienen nada que ver con eliminar o bajar salarios, ¿sí? Al contrario, si vos quitás costos laborales innecesarios que hoy genera la legislación laboral y gremial también, entre paréntesis, lo que vas a tener es mayores salarios. ¿Por qué? Porque en la Argentina, más o menos del costo laboral, al empleado le toca entre 40 y 50%. Eso no pasa en ningún país de Latinoamérica. ¿Sí? Les toca arriba del 60% en la gran mayoría. Entonces, claramente el trabajador se está perdiendo de ganar 10 puntos o 20 puntos más. Claro. ¿Sí? Que dentro de un sueldo de 40 ir a 60
el 50% más. Y si aunque no se distribuya y se le dé todo al trabajador, podría llevarse por lo menos, en ese caso, 25% más de salario. Porque lo que se pierde de vista, cuando se le pone impuestos al empresario, dice, bueno, pero lo va a pagar el empresario. Eso también es mitología. Un empresario cuando va a decidir, imaginémonos cualquiera de nosotros, si va a tomar un empleado, lo que uno hace es, se pregunta, a ver, ¿cuánto va a producir este empleado? 100. Bueno, ¿cuánto me van a cobrar de impuestos laborales? 20. Bueno, le puedo pagarse a 80. ¿Cuánto me van a cobrar de costos sindicales, obras sociales? Otros 20 más. Bueno, entonces le puedo pagar 60. ¿Cuánto voy a tener que tener de riesgo por la legislación laboral, por juicios, indemnizaciones, ART? Otros 20 y bueno, le voy a pagar 40. Y es lo que le voy a pagar, no le puedo pagar más. En conclusión, si no le puedo pagar 40, no lo tomo directamente o lo tomo en negro, que es lo que pasa en la Argentina, mucho desempleo, mucho empleo en negro y por lo tanto poco empleo en blanco. Pero acá el gran problema es el costo extrasalarial, no el costo salarial. El pobre tipo en realidad se está llevando muy poca plata porque tenemos una legislación laboral que la verdad es que es muy mala y una sindical que es peor todavía porque ha generado un feudalismo gremial fenomenal que solamente protege las cajas y los privilegios de los sindicalistas a costa de que la gente tenga bajos sueldos si tiene empleos en blanco, o tenga que trabajar en la informalidad, o tengamos un montón de desempleados. Mira, hablaba Esteban justamente del rol de los sindicalistas, que nosotros hablábamos fuera del aire, cuán importante es que también participen de esta reunión. Exacto, no, es que de hecho ese es otro de los factores que hace, de que hablábamos de hacerlo sectorial, porque justamente las necesidades, la posibilidad de negociar frente a gremios, como puede ser incluso algunos ya trabajó en el sector automotriz o en el sector petrolero, son diferentes y que eso permite esa negociación, incluso también con esta figura, como él decía, ¿no? De los gremialistas con feudos y demás, como muchos personajes que acumulan casos en la justicia, investigaciones que también intervienen en esta lógica. Me quedaba con un dato de lo que él decía de la informalidad o el trabajo precario, que en el último año los datos muestran que creció más el empleo en el sector privado a través del monotributo, este régimen que no es un empleo completamente formal, que creció más que lo que son los asalariados formales, que está mostrando un poco también que hay un factor de precarización o de falta de estímulo a la creación de empleo. Si bien no es empleo informal, es lo que decimos. Obviamente que, que eso está pasando porque el modelo económico que está aplicando el gobierno no genera empleo privado formal, y eso tiene que ver, a mi entender, porque está apuntando a sectores que son más informales, el monotributo social o el sector de la construcción. Ahora, pongamos también en la balanza que con los costos de las tasas de interés del 27% de la LEVAC, nadie va a venir a invertir en la Argentina. Entonces, por más que vos, ojalá que la reforma que está proponiendo Aldo, que por lo menos el gobierno, sea no bajar los salarios. Yo creo que no va a ir por ese lado, porque si ya de alguna forma estigmatizamos al sector de los trabajadores, sus representantes, estamos queriendo decir que por ahí metemos a todo en una misma bolsa, con los que has hecho un ilícito, lo teníamos que hacer. También con aquellos empresarios que han sacado la plata del país. ¿Lo podrían aprobar los diferentes sectores? O sea, se necesita un consenso, ¿no? Para que esto se apruebe. Si realmente es lo que vos estás planteando, que es bajar los salarios. No sé, salvo que, en los 90 se aceptó las bajas salariales, la flexibilización laboral. Y a mí lo que me preocupa es que se está mirando la reforma de Brasil, que es una reforma que la Argentina no va a aceptar nunca en términos de cuál es la composición de los sindicatos en Brasil y en la Argentina. Y esa sí que es para bajar salarios. Es flexibilización, hasta se está hablando de retornar alguna suerte de trabajo esclavo. Entonces, si la reforma laboral, la productividad que se vaya a lograr de esas mejoras van a ser distribuidas en forma equitativa entre el trabajo y el capital, sería una reforma. Ahora, yo la veo para otro lado y eso es lo que me preocupa. Ahora, hasta que nosotros no tengamos esquemas de rentabilidad en la Argentina y la plata que viene del exterior no se dedique a esta lluvia de inversiones que prometía el gobierno y vaya a lo que nosotros los argentinos llamamos la bicicleta financiera, tasas de 27%, la verdad que la Argentina no va a salir de este sistema de pobreza y desempleo. Ahora, me parece que el gobierno apuntaba a que las inversiones llegaran o que esta especulación financiera en algún momento se terminara y los capitales vayan hacia la inversión productiva, que ese es el verdadero motor del empleo, la inversión productiva, no bajar los costos salariales para invertir. Ahora, si el problema no son los costos laborales, porque yo, estoy preocupado por ese tema. ¿Qué pasa con el endeudamiento, que es algo que se pregunta tanto? El costo
el costo laboral justamente es el problema, no el costo salarial, porque realmente lo que se pierde en el camino a culpa de una normativa laboral que es un desastre es monstruoso. Yo simplemente voy a los hechos, ¿eh? En el anterior modelo, que era absolutamente distinto al actual, tampoco se generaba empleo privado. O sea que no podemos decir que un modelo es el que no genera empleo privado. Todo el empleo que se generó en el anterior modelo en los últimos 4 años fue en el sector público. No es casualidad. Había que, acá también, había que encubrir... Acá también aumentó el empleo en las provincias y la nación bajó 6.000. Y en las provincias aumentó 60.000. Bueno, las provincias son el Estado, los municipios y el gobierno central. Es que las provincias no están... Ahí tenemos una diferencia. El empleo, digamos, la economía argentina se comienza a estresar, digamos, en el año 2011, no por el propio modelo, sino porque se terminan los dólares y el gobierno equivocadamente, en lugar de hacer una salida hacia la inversión extranjera en bienes productivos, controla a partir de esto el cepo. Bueno, ese cepo impidió que se crearan empleo privado. No tiene que ver con el propio modelo. Sí, Te aseguro que si eso hubiera cambiado, si el gobierno anterior hubiera podido resolver el tema de los fondos buitre, no como hizo este gobierno, sino de una forma un poco más delicadamente mejor, para no decir otra cosa, y pudieran haber aumentado las divisas a partir del año 2011-2012, tendríamos el mismo crecimiento de la industria y del empleo industrial que tuvimos hasta el año 2011. Pero eso tampoco es cierto. ¿Por qué? Porque entre el 2011 y el 2012 hubo 2 países en América del Sur en el cual cayeron las reservas internacionales, ¿sí? Venezuela y la Argentina. No es casualidad, tenían los mismos modelos. No. ¿Sí? Todos los demás países tuvieron aumentos de reservas. De hecho, al mismo tiempo que acá nos quejaba, y nuestro gobierno se quejaba de que había sequía de dólares, el señor Mujica, que es de izquierda, no es liberal como yo, ¿sí? Decía que estaban atorados de dólares. Pero por eso te digo que fue una equivocación. Por ahí no va el tema. ¿Cómo que no? Si hubiéramos tenido esos dólares, no paraba de crecer la Argentina. Hay un motivo de fondo que no genera... Te doy otro ejemplo. Sí, el último cortito, porque quiero que me den un lineamiento cada uno del endeudamiento, porque no nos queda mucho tiempo. Es que me parece muy importante este tema. Él, por ejemplo, decía hace un rato del crecimiento de los monotributistas. ¿Por qué crecen los monotributistas? Porque todos los empleos que tienen que ver con la nueva generación de tecnologías no tienen una normativa dentro de la actual ley laboral que los incluya. Entonces lo que hay que hacer es emplearlos como monotributistas. Claramente las empresas que hacen esto... Es cierto que hace falta esa normativa. Lamentablemente son ilegales hoy, están en estado ilegal porque no estamos comprendiendo ese tipo de empleo y las formas en que se hace ese trabajo dentro de nuestra legislación laboral. Segundo ejemplo y breve, ¿sí? Nuestra legislación laboral no contempla el hecho de que la gente cuando sale a trabajar, la gente joven, no sabe hacer nada. Es lógico eso. Todos aprendimos de alguna forma. Claro. No hay ninguna forma de ingresar al mercado laboral con una figura de aprendiz. Con lo cual, a vos te tienen que pagar lo mismo, siendo alguien que sabe hacer ese trabajo o no. Obviamente la gente lo que hace, los empresarios, es tomar al que sabe hacer el trabajo. Conclusión, otro dato que es de la realidad. Pero de alguna manera empezamos. Sí, y es dificilísimo. Sí, pero, claro que es difícil, pero entras a un puesto más bajo. Te muestro cuál es el resultado. Claro. Fíjate cómo es el desempleo entre los jóvenes. El porcentaje de desempleo entre los jóvenes en la Argentina es el doble del promedio. O sea que a los jóvenes no le hemos generado una puerta de entrada al mercado laboral. O sea, claramente hay que hacer mucho en la legislación laboral. Nos queda poquito tiempo y necesito, por favor, si cada uno me da un lineamiento de el endeudamiento, ¿no? Que es uno de los temas que se le pregunta al gobierno mucho. Bueno, primero... tema de monotributo, la verdad lo que está creciendo es el monotributo social y eso está creciendo porque el gobierno acertadamente le da la asignación universal por hijo a aquellos que se anotaran en el monotributo social, no que está creciendo el monotributo. No, la verdad que no. Respecto al endeudamiento, bueno, nosotros tenemos muchas malas experiencias respecto a las crisis que han sido todas del sector externo. A este ritmo de endeudamiento, creo que también lo dijo el presidente, no podemos llegar, a pagar intereses, todo lo que tenga que ver con el déficit fiscal más el financiero. Antes la diferencia entre el déficit financiero y el déficit primario serían 1,5%, 2%. Ahora sí está elevando a 3%. Mientras la Argentina tenga déficit fiscal va a seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central que es reducir la pobreza. Bueno, me parece que lo que hacemos con eso es aumentar la pobreza por la historia argentina. Si el gobierno sigue en esta idea de que aumentar, por ejemplo, la obra pública es tomar deuda
en dólares y hacer obras que son en pesos, sin posibilidad de repago, nos vamos a encontrar en 2 años más. Cada 10 años hay una crisis, menos en el 2010, pero cada 10 años hay una crisis externa en nuestro país con la imposibilidad de pago. Yo digo, hoy el gobierno está en condiciones de cambiar el rumbo del endeudamiento externo y pasar a un financiamiento en pesos o a mejorar las condiciones para que esto pase. Si no pasa esto, vamos a estar en 2 o 3 años en una situación muy delicada en términos de déficit fiscal y lo peor, de déficit externo en la cuenta corriente, que ya tenemos un 3-4%. El tema es para qué se toma esa deuda también, ¿no? Si la deuda es para gastos corrientes, ahí estamos en problemas. Ahora, si la deuda es para obra pública, eso es no, diferente. una cosa es, si vos me decís que la deuda que se toma es, por ejemplo, para hacer una central hidroeléctrica que te va a permitir reducir los costos, etcétera, y te va a permitir exportar, es una deuda que es financiamiento del desarrollo. Ahora, para hacer una obra pública, por más que me guste que me asfalte en la calle, ese no aumenta para nada. Bueno, sí, claro, pero, es importante. Pero la ruta la tenés que pagar en pesos, con ingresos nuestros. No puedes hacer eso en dólares porque va a pasar lo mismo. No digo que sea un mágico. Pasó en la Argentina. 82, 91, 2001. Entonces, ojo con esto. Yo lo que rescato es el fuerte endeudamiento del Estado Nacional y ahora también de las familias, porque parece que hay un aumento importante en préstamos también a los sectores populares con el Argenta y los préstamos hipotecarios atados a la inflación. Yo digo, hay que tener un poco de cuidado con el alto endeudamiento de las familias y el Estado, porque esto en la Argentina siempre terminó mal. Está claro. Aldo, sí, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el endeudamiento del Estado. Coincido plenamente que lo que nos ha llevado a todas las crisis de nuestra historia ha sido un exceso de gasto monstruoso. Todos nuestros gobiernos han tendido a incrementar el gasto hasta que no lo pudieron pagar, ni aún exprimiéndonos como naranja, como el último gobierno. Y a partir de ahí empezaron a endeudarse. La realidad es que los argentinos tenemos que entender que cada vez que un político dice que va a aumentar el gasto público, deberíamos más bien abuchearlo y no aplaudirlo como estamos aplaudiéndolo, porque evidentemente de nuestro bolsillo va a salir justamente el pago a la corta o a la larga, si es con deuda, de ese gasto público. Nosotros hemos hecho un video que estamos justo lanzando ahora de Libertad y Progreso, lo pueden buscar en YouTube, Libertad y Progreso, tenemos una parte de YouTube que está Libertad y Progreso, en el cual explicamos cómo se puede hacer una reforma del Estado. Cada vez que se habla de hacer una reforma del Estado para achicar este Estado monstruoso y absolutamente inútil para los ciudadanos que hemos sabido crear, todo el mundo se pone en contra. Y después, eso sí, nos quejamos de que el Estado se endeuda, y si el Estado no se endeuda y nos exprime como naranja, nos quejamos porque el Estado nos exprime como naranjas. Bueno, claramente tenemos que buscar ser un poquito consistentes, porque si no, de estas crisis a la que vamos de tanto en tanto, no vamos a salir nunca más manteniendo estos niveles de gasto. Veremos cuáles serán los lineamientos que presente el presidente el día lunes, ¿no? Sí, lo que pasa es que si la economía, como dice el presidente, va a crecer al 1 o 2% en 10 años, no llegamos ni a pagar la deuda ni a mantener los niveles de empleo que tenemos. O sea, se tiene que estar apuntando a crecimiento mucho más alto para poder ser consistentes en los temas sociales y también en los temas de endeudamiento, que yo creo que no vamos a llegar. Antes de despedirlos, una intriga que me quedó. ¿Qué notabas, Alejandro, tanto? No, siempre en el cuaderno? No, digamos, algunas cosas sobre el tema, por ejemplo, el tema empleo, el tema externo. Por ahí ibas tomando nota mientras íbamos conversando. De todas formas, aclaro una cosa. El presidente dice que vamos a crecer alrededor del 3% hacia adelante por 20 años, que yo lo veo muy optimista si justamente no baja